¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues estamos en esta última sesión de la escuela ODS y pues es un gusto para mí estar presente en esta última sesión. Si bien a lo largo de la semana nos hemos dado cuenta que la importancia de los objetivos ODS a nivel internacional son muy importantes. Es por eso que hoy no será la excepción con el tema de los retos de América Latina en el cumplimiento de las ODS. Es por eso que hoy tengo el privilegio y el gusto de presentarles a una mujer que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Es una mujer colombiana, muy inteligente. Ella es Damaris Rosso. Damaris, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, tú, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Damaris. Pues déjenme decirles que Damaris es politóloga y magíster en construcción de la paz por la Facultad de Ciencias Sociales y magíster de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia, directora del PIPEC y coordinadora de la sección de Medio Ambiente, actual vicepresidenta de la Fundación Grothendieck y su coordinadora de asuntos sobre educación ambiental. Además, es la directora del Observatorio Regional ODS de la Universidad de los Andes y es la líder de la sección Biorinoquía de la revista Llano Adentro de la misma universidad. ¿Ok? Dentro de sus investigaciones sobresalen estudios sobre derecho internacional, cambio climático, deforestación en Colombia, movimientos campesinos e indígenas en Colombia y América Latina, entre otros. Antes de que Damaris comience con su ponencia, quiero leerles, porque es importante, las reglas de esta escuela ODS. Punto número 1. Todos, sin excepción alguna, tendrán que contestar el formulario de evaluación y aprobarlo para que se hagan acreedores a su constancia de participación. El formulario estará vigente desde el viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto a las 11:59 p.m. Para aquellos que no alcancen a entrar a la plataforma, se les enviará por correo al link de acceso de Drive para que puedan ver las grabaciones de las conferencias, así como el link de transmisión a través de nuestra página de Facebook Promotores ODS México. Recordarles que los conferencistas tienen un tiempo máximo de 40 minutos para exponer su tema y faltando 5 minutos se les notificará para que concluyan con su exposición. Una vez concluida la exposición, se dará inicio a una ronda de preguntas y respuestas con duración de 10 minutos. Podrán hacer llegar sus preguntas a nuestra página de Facebook Promotores ODS México, así como al chat de la plataforma. Recalcar que las constancias de participación se harán entrega en el transcurso de un mes después de haber concluido con la primera edición de Escuela ODS en México. Sin más que decir de mi parte, cedo el micrófono a la estimada amiga Damaris Rosso. Amiga, adelante y muchísima suerte. Dice que espagueti con salchicha como que me gusta. Dice que de blanco, dice que tomate. ¿Me escuchas? Escuchamos muy bien. Problemas en el audio. No se escucha. Es bueno. Vamos a abordar estos temas a lo largo de
pero a mí me parece que está bien. Karina dice que ¿Se escucha bien? era el blanco, y Mateo dice blanco. Ay, Dios mío. ¿Sí escuchas bien, Jorge? Alguien dijo que no se escuchaba. Sí te escucho, de repente te trabas poquito, pero sí te escucho bien. Adelante. Dale, listo. Entonces voy a tratar de hablar más despacio para ver si la logramos. Bueno, entonces les comentaba, la idea es transitar un poco por los índices que se han generado para la comprensión y el análisis de la implementación y el cumplimiento de los ODS en América Latina y el Caribe. En este caso, entonces, voy a empezar hablando un poco de los resultados que nos han arrojado los índices ODS para América Latina y el Caribe en 2019. Continuaré un poco haciendo un trabajo comparado entre este índice y el PIB per cápita de lo que eso implica, digamos, para América Latina. Después, con ello, vamos a hablar un poco de los resultados de los ODS para América Latina en pro de también comprender cómo ha sido el desempeño de nuestra región en este tema en particular y cuál ha sido, digamos, que la tendencia en la región. compró una vez. Digamos que finalmente voy a abordar un poco cuál ha sido el impacto de la pandemia en los ODS, dado que los resultados que se arrojaron en estos índices, pues todavía no contemplan del todo, o no lo contemplan en general, pues el impacto de esta pandemia, ¿no? Entonces la idea es como poder abordar estas temáticas y pensarlas a la luz de la coyuntura que estamos viviendo. Listo. Empiezo entonces haciendo como una breve reflexión, digamos, y es que pues, básicamente hoy nos enfrentamos a un reto, digamos, mayor debido a los impactos sociales y económicos de la pandemia. Digamos que los efectos, por ejemplo, en el ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 3, que es salud y bienestar, y el ODS 4, educación de calidad, pues se presiente o se están haciendo análisis que donde estos sobresalen como los principales ODS, digamos, devastados por la pandemia. En el ODS 1, fin de la pobreza, y el ODS 10, la reducción de las desigualdades, se ha establecido que habrá o que hay un retroceso, digamos, de varias décadas con los avances que habíamos tenido. Y pues digamos que en lo que respecta al ODS de paz, justicia e instituciones sólidas, también se tendrá un deterioro debido a los conflictos sociales que surgirán y al debilitamiento, digamos que de las instituciones en varios países de la región por causa de la crisis social y económica. Con esta reflexión, digamos, quisiera iniciar y que la tuviéramos presente a lo largo de la presentación con los resultados que nos arrojan estos índices que vamos a analizar para pues al final un poco pensarlos a la luz de estas necesidades en particular. Entonces, como pueden ver, en el índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe, digamos que se mide la situación actual de 24 países de la región en el cumplimiento de los ODS, digamos de manera agregada. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla estos países. Digamos que este índice está compuesto por 96 indicadores distribuidos en los 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los resultados del índice ODS fueron calculados por los 33 países que componen la región de América Latina y el Caribe, un poco para que lo tengamos presente. Sin embargo, únicamente 24 países que tienen disponible al menos el 80% de los indicadores utilizados para hacer el cálculo en el índice, pues están presentes, ¿no? Por esta razón, digamos que no se pudieron o no se incluyeron los reportes de 9 países básicamente, que son Guyana, Barbados, Cuba, Santa Lucía, las Bahamas, San Vicente y las Granadas.
digamos que también tenemos aquí a Dominicana y San Cristóbal de las Nieves. Entonces, aquí estos son los países que no pudieron estar, dado que no completaban, digamos, la información necesaria para participar en estos índices. Digamos que a partir de la metodología descrita, pues el índice ODS agrega el desempeño a cada uno de los países en escala numérica, que va del 0, que significa como la peor, como pueden ver aquí un poco, a 100, que sería como el mejor puntaje, el más cercano al cumplimiento, digamos, de los ODS. A partir de los resultados obtenidos, digamos que es posible, como pueden ver, ordenar, o digamos que fue posible ordenar los países en el cumplimiento de los ODS de manera generalizada, y digamos que teniendo en cuenta cada uno de los ODS. Digamos, ya teniendo más presente la información como tal de la tabla, podemos ver que los países con mayor desempeño en la región son Chile, Uruguay y Costa Rica respectivamente. Este resultado se debe a su liderazgo particular a nivel regional en el cumplimiento de los diferentes ODS. En el caso, por ejemplo, de Chile, que es uno de los países con mayores avances en la reducción de la pobreza, en la educación, que es el ODS 4, el agua y el saneamiento, que es el ODS 6, la industria, la innovación y la infraestructura, ODS 9, y la producción y el consumo responsable, que es el ODS 12. Digamos que estos son los que tienen avanzados, pero al mismo tiempo también tienen lo que es, digamos, han tenido un buen avance y un buen desarrollo en términos de vida submarina, que es el ODS 14, y justicia, paz e instituciones sólidas, que en general no es el mejor en la región, pero particularmente aquí en Chile pues, se ha desempeñado de una manera adecuada. Este es el ODS 16. Por su parte, tenemos también, como vemos en la gráfica, que Uruguay se destaca entre los que mejor desarrollo en términos de cumplimiento de los ODS tiene. Básicamente, esto se da por los avances alcanzados en términos de hambre cero, que es el ODS 2, energía asequible y no contaminante, que es el ODS 7, y la disminución de las desigualdades, que es el ODS 10. Digamos que aquí ha habido un trabajo fuerte de este país para encaminar un poco y mejorar a partir de una serie de índices, de políticas públicas en estos temas en particular. Por otro lado, también tenemos a Costa Rica, que es como digamos que se registra como en uno de sus mayores avances en términos de salud y bienestar, que es el ODS 3. También está muy avanzado en términos de igualdad de género, que es el ODS 5. Y a pesar de la situación, digamos, previo a la pandemia, tenemos que el trabajo de decente y crecimiento económico, que es el ODS 8, iba por un muy buen camino. Finalmente también este país tiene un buen desarrollo, un buen desempeño en términos de ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, que en términos generales los resultados, si tenemos en cuenta lo que vemos aquí en la pantalla, nos evidencian que hay un rezago en el cumplimiento de los ODS por parte de América Latina y el Caribe. Digamos que después de 4 años de aprobada la Agenda 2030, el promedio del índice de ODS en la región se ubica aproximadamente en el 63.1, lo cual evidencia un avance modesto, digamos, en las metas trazadas. Los mayores rezagos, digamos que se evidencian en países del Caribe como Haití, Trinidad y Tobago, mientras que en América Latina, países como Guatemala, Guyana, Belice, Honduras y Venezuela presentan niveles más bajos aún. Al comparar, digamos que estos resultados del índice ODS con el nivel del PIB, podemos ver que con el PIB per cápita de los países se observa que los puntajes más bajos corresponden a países de renta baja o media baja, con altos niveles de pobreza. Esto se relaciona con el foco que tienen los ODS en la erradicación de la pobreza y el acceso a servicios básicos e infraestructura.
como se evidencia un poco en la figura que tienen enfrente, existe una relación positiva entre los niveles de PIB per cápita y el puntaje en índice ODS. Sin embargo, pues también se evidencia que algunos casos como el de Trinidad y Tobago, en los cuales pues hay un alto nivel de PIB per cápita, no se ha acompañado necesariamente por un buen resultado en el índice ODS. Este país presenta un avance en los ODS a niveles inferiores a países como Nicaragua y Bolivia, que tienen un PIB per cápita equivalente a la octava y sexta parte, respectivamente, digamos, ¿no? Nicaragua y Bolivia. Digamos que esto es de acuerdo a lo reportado por cada país. Una de las explicaciones de este desempeño deficiente se relaciona con la dependencia económica que tienen estos países, que pues digamos en términos de su relación con la extracción con hidrocarburos y principalmente el petróleo. Aquí hablamos un poco más de Trinidad y Tobago, que son casos muy particulares referentes a estos temas. Otro caso a resaltar es el de Ecuador, como pueden ver, el cual se ubica en la cuarta posición del índice ODS en América Latina y el Caribe. A pesar de que tienen un PIB per cápita, digamos que relevante, bajo, que es básicamente de 5.185 dólares estadounidenses. En este caso, entonces, este país andino logra superar a países con economías más desarrolladas, como Panamá, por ejemplo, Brasil, Argentina y México, claramente, entre otros. Su buen desempeño, digamos que responde, de acuerdo al estudio que se hizo desde el COTS, al informe que salió, a los resultados alcanzados en términos de seguridad, que es el ODS 16, protección de áreas marinas, que es el ODS 14, como sabemos, y ecosistemas terrestres, que es el ODS 15. Asimismo, se registra de manera constante unos buenos resultados en la mayoría de los objetivos al ubicarse por encima del promedio de los países de la región, lo cual es, digamos que para este país y el balance que se ha hecho en general para América Latina. Listo, entonces aquí lo que vamos a adentrarnos un poco es ya los resultados de este índice para América Latina y el Caribe por objetivo, como se darán cuenta. Entonces, los resultados del índice ODS, desagregado, digamos, por cada uno de los 7 objetivos, evidencian algunas diferencias interesantes que podríamos aterrizar un poco. Como se muestra en la figura que tienen en la pantalla, la región obtiene buenos resultados en el caso del ODS 13, que es acción por el clima, en el ODS 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, en el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento, y en el ODS 1, que es fin de la pobreza. Digamos que en estos últimos se destaca el avance de América Latina, por supuesto, y el Caribe, particularmente en la disminución de la pobreza extrema, por un lado, y el aumento en la cobertura de servicios básicos sanitarios y acceso a agua potable, por el otro. En los ODS relacionados con cambio climático y ciudades sostenibles, se destacan los bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono por exportación de combustibles, así como el creciente aumento en la población urbana con acceso a agua potable en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, a pesar de obtener, digamos que un promedio por encima del 80%, de 80 el puntaje del índice ODS, los retos en estos objetivos siguen siendo relevantes para la región y siguen, digamos que teniendo un valor central en pro de continuar desarrollando políticas públicas que sigan mejorando, digamos, estos procesos. Por ejemplo, vale la pena destacar que 62 millones de personas en América Latina y el Caribe siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo al estudio de la CEPAL del 2018. Según los resultados, además del índice de 2019, para la región, el aumento en la cobertura de servicios sanitarios y acceso de agua potable, digamos que no ha sido correspondido con una necesaria mejora de calidad en la prestación de estos servicios. También, pues digamos que en las urbes los niveles de insatisfacción con los sistemas de transporte son altísimos y los accidentes fatales de tránsito también van en aumento.
Digamos que también, por último, podríamos resaltar que a pesar de un buen desempeño en bajas emisiones de gases de efecto invernadero en gran parte de la región, tenemos que en algunos países está pasando, digamos, están sucediendo casos contrarios, ya sea, digamos, que por producción energética, como es el caso de Argentina y Chile, o por exportación de combustibles fósiles, como es el caso que hablábamos anteriormente, que es Trinidad y Tobago y Venezuela. En este caso, entonces, pues sería ideal centrarnos un poco en el desempeño de América Latina en este proceso de cumplimiento, implementación y cumplimiento de los ODS. En este caso, entonces, los 3 ODS en los cuales los países de América Latina y el Caribe cuentan con un, digamos, no tan buen desempeño en promedio, son industrial e digamos, industria, innovación e infraestructura, que es el ODS 9, y también lo que es relacionado a la reducción de las desigualdades, que es el ODS 10. Claramente, otro que, digamos, es uno de los temas centrales que se debe abordar en la región es el ODS 16, porque tenemos un bajísimo desempeño, el cual hace referencia un poco a paz, justicia e instituciones sólidas. En el ODS 9 se evidencia una tendencia creciente en poblaciones con acceso a Internet y a banda ancha móvil en casi todos los países de la región. Sin embargo, esto no compensa, digamos, que las deficiencias que aún persisten y se hacen evidentes en una precaria calidad de puertos, carreteras y demás infraestructura relacionada con comercio, transporte, así como también tenemos que hay bajos niveles de presupuesto nacional asignados a algo fundamental que es el desarrollo y la investigación, ¿no? La relación entre estas dos cosas, que es muy importante. Ya por su parte, ahondándonos un poco más en el asunto, otro de los asuntos débiles que tiene América Latina es la desigualdad de ingresos, oportunidades y acceso a servicios básicos, medido en el ODS 10, que constituye uno de los grandes retos sociales que la región ha tenido durante décadas y que no ha logrado superar básicamente hasta el día de hoy. Entre los casos más críticos de desigualdad se encuentra Colombia, que es mi país, Guatemala y México, con un coeficiente de Gini ajustado, digamos, por ingresos similar a niveles observados en países de África subsahariana, por ejemplo. En Guatemala, el ingreso recibido por el 10% más rico de la población es 20 veces mayor al que recibe el 40% más pobre. Y en Colombia y en México esa cifra es de 17.9 y 13.5 respectivamente, o sea, casos, digamos, realmente alarmantes para la región. En lo relacionado, ya en particular, o pasando más bien al ODS 16, que busca básicamente la promoción de comunidades justas, pacíficas e inclusivas, la región aún enfrenta múltiples desafíos por diferentes razones. La primera es, digamos que la región del mundo donde más personas se encuentran en riesgo de un homicidio intencional. Asimismo, en la mayoría de los países de la región, el nivel de percepción de corrupción en el sector público es altísimo, lo cual digamos que también impacta un poco en, en este desempeño, digamos, en general. Asimismo, podemos pensar un poco que digamos, en lo relacionado a esta problemática, la mayoría de los países de la región, además de que tienen una percepción negativa de corrupción, también tienen una percepción negativa no solamente por la misma sociedad civil, sino por la misma administración de justicia penal. Y digamos que por esto también se está debilitando un poco el cumplimiento de los criterios en términos de imparcialidad e independencia, por el mismo, digamos, las mismas dinámicas internas dentro de las instituciones gubernamentales. El caso de Haití y Venezuela en este ODS es particularmente crítico, en tanto ambos países
digamos que no solo presentan un desempeño deficiente en los indicadores que los componen, sino que ha tenido, digamos, ha tendido a deteriorarse en los últimos años. A estos retos se suma la problemática reciente, pues, de la deforestación de bosques y selvas, que es de competencia del ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, que está avanzando en magnitudes alarmantes y digamos que deja a la región con una serie de conflictos socioeconómicos muy puntuales que profundizan también asuntos de desigualdad en el país. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, la alimentación de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, digamos que el estado de los bosques en el mundo, en América Latina y el Caribe, es una de las regiones, digamos, que es más importante en términos de preservación de la biodiversidad. Ha avanzado, digamos, no paulatinamente, sino de forma acelerada en los últimos años, motivada principalmente por la actividad agrícola y la industria maderera. Igualmente, digamos que preocupa que en 2019 uno de los lugares más afectados por este fenómeno fue, pues, o sabemos que es la selva amazónica, porque continúa inmerso en esta problemática, a pesar de la situación o la coyuntura sobre COVID, digamos. Reconociendo como uno de los puntos críticos para la región, pues, la protección de la biodiversidad. Como pueden ver aquí, la idea entonces es pensar esta idea del tablero de control. Este es una herramienta complementaria al índice ODS que permite visibilizar el estado de avance de los países en el cumplimiento de las metas trazadas por cada uno de los 17 objetivos. Los avances registrados en cada ODS se determinan a partir de 4 bandas o digamos que umbrales de desempeño identificados con los colores alusivos a un semáforo. Como pueden ver aquí en la pantalla, pues está el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, cada uno con sus significaciones. Digamos que aquí pueden ver cada uno de los significados y básicamente lo que hacemos con el tablero de control es evidenciar el panorama general de cumplimiento de los ODS en América Latina y el Caribe. Digamos que en todos los países de la región, teniendo en cuenta, digamos, estos resultados y lo que ustedes ven en la pantalla, es que, ay, lo siento, el tablero, listo. Entonces, es que el panorama general del cumplimiento de los ODS en América Latina y el Caribe, pues tiene unos rezagos particulares e importantes frente al desempeño esperado a 4 años de la adopción de la Agenda 2030. En promedio, para el 2019, más o menos, pues en promedio para el 2019, el nivel del avance de la región está clasificado en color naranja, lo cual implica un nivel rezagado significativo es decir, significativo porque desde los 24 países analizados, únicamente 3 presentan objetivos alcanzados. Uruguay tiene niveles de cumplimiento adecuados en erradicación de la pobreza, que es el ODS 1, acceso y uso sostenible de recursos hídricos, que es el 6, y energía asequible y no contaminante, que es el ODS 7. Digamos que de manera similar tenemos a Chile, que presenta un rendimiento óptimo en el ODS 1 y 6, mientras que Trinidad y Tobago muestran este nivel de desempeño en el objetivo de erradicación de la pobreza, ¿no? El resto de países en la región se caracterizan por tener retos significativos en los ODS. A nivel regional hay un rezago entonces generalizado en algunos objetivos, principalmente en el ODS 9, como vemos, industria, innovación e infraestructura, y el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, en los cuales más de 2/3 partes de los países en la región pues registran de alguna manera rezagos importantes que se deben tener en cuenta en cada uno de estos países. Por un lado, los resultados del ODS 9 se explican debido a los bajos niveles de gastos de investigación y desarrollo, de acuerdo al informe que sacó el COPS, lo cual se traduce, digamos que en bajos niveles de producción científica y pues solicitud de patentes.
Por otro lado, lo que más está afectando el cumplimiento de los ODS, 16 en la región, pues de los 10 en particular, 16 de la región, son las altas tasas de homicidio y los altos niveles de seguridad en las ciudades. Digamos que en el caso del ODS 2, que es hambre cero, el 3, salud y bienestar, y el 8, trabajo decente y crecimiento económico, también se presenta de alguna forma un rezago importante que debemos considerar un poco alarmante en más de la mitad de los países analizados en este reporte. En general, los países latinoamericanos y del Caribe no han logrado, podríamos afirmar, transitar hacia modelos de producción agrícola más sostenibles para reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Eso también, digamos, de acuerdo un poco a los resultados del informe de la FAO y del COTS. Entonces, aquí ya llegamos a esta sección de, bueno, tenemos un panorama general no tan alentador, pero digamos que nos muestra también algunos avances y al mismo tiempo pues quisiéramos adentrarnos un poco en las tendencias que tiene América Latina. Pues otro de los aspectos que permite analizar el índice de ODS es precisamente este, a través del cual se avanza en el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta unos análisis particulares que si ustedes quieren, digamos, indagar un poco cómo se sacó este índice, pueden entrar a el informe que sacó el COTS del 2019, pues de los el 2020, desde el 2000, de los resultados del 2019, y allí, digamos, pueden ver cómo se sacó este índice y qué se tuvo presente, digamos, y lo desarrollan muy claramente. Tomando como referencia, digamos, que la evolución en el tiempo de los diferentes indicadores que componen cada ODS, es posible, por lo que estamos viendo, realizar un análisis de tendencias para determinar el nivel de desviación del cumplimiento del objetivo a partir en general de los objetivos ODS a partir de la trayectoria esperada. Al igual que en el tablero de control, se establecen unos umbrales, como pueden ver, de 4 escalas para representar el ritmo de avance hacia el cumplimiento de cada uno de los ODS. En la figura del lado izquierdo se describe un poco en detalle el significado de cada uno de estos niveles. Y pues el análisis de las tendencias evidencia un estancamiento en el cumplimiento de la mayoría de los ODS por parte de los países de la región, de acuerdo a lo que estamos viendo en la pantalla en su lado izquierdo. Esto significa que la mayoría no están avanzados, la mayoría de los países en América Latina y el Caribe no han avanzado lo suficiente, pues digamos que por lo menos el ritmo que deberían para alcanzar los ODS para el 2030, tal como, digamos, está previsto. Incluso hay algunos países como Belice, Venezuela, Haití, Costa Rica y Panamá que evidencian el retroceso en al menos 3 de los 17 ODS. Aquí estamos hablando todavía, digamos, no estamos hablando aún del impacto del COVID en esto, estamos hablando de un momento previo que sacó, pues digamos que hizo parte del informe del COTS. Digamos que llama la atención también principalmente el retroceso generalizado, como pueden ver, de cerca de la mitad de los países de la región en el cumplimiento del ODS 15. Esta situación en particular se debe a la pérdida acelerada de biodiversidad en 20 países de la región, la cual es medida, digamos que particularmente por la Red List Index, que también a la cual también pueden visitar. Especialmente, esto significa que en 20 de los 24 países latinoamericanos que son evaluados en el reporte que dio el COTS, ha aumentado el número de países que se encuentran en riesgo de extinción. Digamos, se ha aumentado el número de especies de cada país que se encuentra en riesgo de extinción. Por otro lado, algunos países de la región están avanzando de acuerdo a la trayectoria esperada para el cumplimiento en al menos 5 de los ODS para alcanzar la Agenda 2030, como podemos visibilizar en la gráfica. Este es el caso de Uruguay, de Ecuador, Chile, Paraguay y Panamá, que presentan resultados positivos en el ODS, por ejemplo, 6, que hace referencia al agua limpia y al saneamiento.
Otros de los objetivos en los cuales también avanza este grupo de países son el ODS 1, que es pobreza cero, y el ODS 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. A nivel de la región, entonces, los ODS en los cuales más países están avanzando según la trayectoria esperada son el ODS 6 y el ODS 7, agua limpia y saneamiento y energías renovables y no contaminación, digamos que respectivamente. Cerca de la mitad de los países incluidos en este reporte cuentan con trayectorias satisfactorias en al menos uno de los objetivos. Esto se debe principalmente al aumento, esto se debe principalmente a que en casi el 80% de países de América Latina y el Caribe evaluados pues en el informe, pues que ha venido en aumento el porcentaje de población con acceso a servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y tecnologías no contaminantes para uso doméstico. Asimismo, un número importante de países de la región se cuenta avanzado en la dirección correcta, digamos, en el ODS 1, que es pobreza cero, y en el ODS 3, acción por el clima. Específicamente, 9 de los 24 países que tenemos aquí de América Latina y el Caribe cuentan con una trayectoria esperada en cada objetivo. Este resultado entonces es consecuencia de la reducción de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, por supuesto, evidenciada en la región en los últimos años. Para el caso del ODS 13, la mejora se debe a matrices energéticas cada vez más limpias en las economías de la región y pues a las medidas que están medidas, digamos, en toneladas de dióxido de carbono emitidas por la producción energética. Entonces, como que teniendo en cuenta este panorama previo a la pandemia, tenemos tanto las cosas positivas como los avances, como también, digamos que lo que nos falta por mejorar, como pude evidenciar un poco en este proceso, digamos, y en esta charla. Sin embargo, pues también es relevante un poco pensarnos o adentrarnos muy sumeramente a cómo impacta, digamos, el proceso que está llevando a cabo América Latina en la implementación y cumplimiento de los ODS. Y es entonces, pues que es posible decir que la pandemia del COVID-19 tendrá un efecto negativo en el corto plazo en la mayoría de los objetivos incluidos en la Agenda 2030. Esto no solamente lo digo yo, sino pues también hace parte de los resultados de ODS de América Latina y el Caribe y un poco se complementa con las investigaciones de la CEPAL. El retroceso será generalizado a buena parte de los indicadores utilizados en el índice ODS. En la figura que ustedes tienen enfrente, digamos que la pandemia trae retrocesos en 61 de los indicadores incorporados en el índice ODS para América Latina y el Caribe. La mayoría de ellos por causas, digamos que indirectas, de alguna forma. Además, los efectos de estos pues tendrán diferentes, o serán más bien diferentes para cada uno de estos objetivos, aunque también serán interconectados, ¿no? Porque lo que impacta de alguna forma en la acción climática pues se va a evidenciar también en todo lo que tiene que ver con pobreza y pues desigualdad, por ejemplo. En este caso entonces, los efectos serán diferentes, como se decía, y particularmente, pues, como se muestra en la figura, los ODS sociales y económicos se verán especialmente afectados, más que otros objetivos asociados con temas ambientales y de consumo, por supuesto. En este sentido, entonces, quisiera cerrar un poco la presentación con esta cita que pueden observar ahí, en la que nos dicen que los ODS deben seguir siendo la hoja de ruta para superar esta crisis y encauzar, digamos que la recuperación social, económica de la región para la Agenda 2030, para el año 2030. Digamos que la pandemia del COVID-19 puede ser vista como una oportunidad para entender la relevancia de atender a tiempo las amenazas futuras
digamos, que se presentan, pero al mismo tiempo, pues debemos tener en cuenta o presente que es fundamental, además de pensar un poco en el impacto del COVID, pues que lo que se ve es todo lo que tiene que ver con la crisis climática, que puede ser hasta mucho peor que la misma pandemia en la medida en que va a generar transformaciones profundas y además de largo plazo para todo el mundo y particularmente digamos, para América Latina, en la medida en que, como vimos, muchos de los ODS en la región están completamente rezagados, aún no se ha hecho un avance, digamos, de acuerdo a las expectativas que se tienen con la Agenda 2030, lo cual indica que es necesario trabajar a la luz de las necesidades y de las particularidades que nos está trayendo la crisis climática en nuestras regiones, en pro de poder adaptarnos a estos cambios que se van a dar y minimizar un poco los impactos que vamos a tener con esta crisis climática en los diferentes ODS, en los diferentes 17 ODS que tiene la agenda. Aquí entonces cierro mi intervención. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, amiga Damaris. Sin duda alguna fue una ponencia en la cual creo que aprendimos muy bien. Es muy importante que América Latina y el Caribe trate de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, porque como lo mencionas, aún hay países rezagados que no han cumplido dichos objetivos. ¿Qué te parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas? Te hago la pregunta y contestas, ¿va? Una por una, ¿vale? Ok. La primera pregunta es de Sonia Rawick. Dice, ¿de dónde están tomando los índices ODS 2019? Básicamente esta presentación como esos índices y sus resultados del informe, como lo mencioné, del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible que maneja la Universidad de los Andes, que es para América Latina y el Caribe. Ahorita salió un informe que ya se encuentra en publicación abierta, a los que todos podemos acceder básicamente. Y allí puedes encontrar no solamente como los resultados de estos índices, sino también qué se tomó en cuenta para hacer este índice, es decir, cada uno de los, digamos, las mediciones en cada uno de los objetivos, que básicamente en general se tomó por los trabajos internos de cada país, los índices que sacó cada país sobre cada uno de los ODS, sus mediciones respectivamente, es decir, qué criterios tomó, y esto lo que se hizo fue hacer como una unificación de todos estos criterios o un análisis de todos estos criterios en los índices nacionales para complementarlos. Entonces, lo que les decía, de todos los países de América Latina, hubo unos que no estuvieron presentes particularmente para este informe porque no completaban el mínimo de índices y de información que necesitaba el CODS para poder hacer un análisis y presentarle al mundo cómo iba ese país en relación a los otros en América Latina. Entonces, básicamente allí puedes encontrar cuáles fueron los criterios, cuáles son esos índices nacionales que se sacaron, cómo se hizo la comparación. Hay todo un trabajo metodológico que desarrollan en este informe que permiten ver, pues, efectivamente cómo se midió y por qué salieron esos resultados que presenté a lo largo de la, digamos que, de la conferencia. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Sonia, que dice, ¿cómo podemos contribuir a la ODS 10 a nivel regional para garantizar el derecho a las personas sordas? Buena pregunta porque realmente creo que una de las cosas principales que se tiene que pensar, no solamente para este ODS, pero pues también en términos de reducción de desigualdades, pues es fundamental, es todo lo que tiene que ver con el trabajo de políticas públicas y la participación de la sociedad civil en esas políticas públicas. Entonces, pues lo que pensaría yo que es relevante tener en cuenta es que pues hay unos, dentro del ODS 10 hay unas metas claves y creo que a partir de esas metas
digamos que lo que se debe hacer es un trabajo a conciencia por región, en el que se haga un estudio de cuáles son esas, cómo vamos en esas metas como región, cuáles debemos trabajar y cómo se deben trabajar, a partir también de mesas de trabajo con la comunidad, teniendo en cuenta que pues, una política pública no se puede hacer solamente de arriba a abajo, sino que tiene que tener un híbrido entre las propuestas de arriba con las propuestas ya de la comunidad como tal, dado que muchas de ellas ya están trabajando en asuntos de ODS. Entonces creo que es clave generar espacios de participación que tengan agencia y que tengan, digamos, acto en la realización de políticas públicas que efectivamente están centradas en disminución de la desigualdad en las regiones, ¿no? Eso es lo que pensaría que podría ser ideal para cada uno de los países, teniendo en cuenta también que pues, hay unas particularidades, ¿no? Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de una política pública regional, pero también estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Colombia, que deben haber también unas políticas, digamos, una planeación de política pública departamental y municipal en la que participen las personas o los líderes de las comunidades en pro de que muestren y puedan, digamos, evidenciar las alternativas laborales, sociales, económicas, culturales que ellos tienen y que ya se están trabajando en pro de que se tengan en cuenta en esos planes las particularidades y sobre todo, digamos que las necesidades por región, porque cada una tiene un clima distinto, una población y una cultura diferente, y todo esto, digamos que también impacta la manera en cómo se aborda el tema de la desigualdad, ¿no? Porque hay desigualdades diversas, económicas, la parte política, social, entonces, pues, lo ideal sería hacer esa participación de acuerdo también a las particularidades y a la, digamos, a la apuesta y al trabajo de las comunidades ya organizadas que pueden ofrecer alternativas y al mismo tiempo ideas en la aplicación de la política pública. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta es de Patricia Sánchez y dice, ¿cuáles son las herramientas de medición de los datos del índice? Me repito la pregunta, ¿cuáles son las herramientas de medición? Ok. ¿Cuáles son las herramientas de medición de los datos del índice? Las herramientas de medición, bueno, en realidad es que no sé exactamente a qué se está refiriendo con herramientas, pero digamos que pensaría yo que hay unos mecanismos, lo que les decía, hay unos índices nacionales que se están implementando en términos de cambio climático, en términos de reducción de la pobreza, cada país como que está trabajando en esto para ir mejorando y eso se ve en los planes de desarrollo nacionales, regionales y departamentales. De estos índices, estos fueron presentados, digamos, todos los países presentaron todo ese trabajo que hicieron nacionalmente a el COTS y estos lo que hicieron fue analizar esos resultados a la luz de las necesidades particulares del COTS, que era entender pues cómo ha sido el proceso de implementación y cumplimiento de los ODS en cada uno de los países. Básicamente eso, entonces pues sí recomiendo que revisen eso. Si quieren, pues yo les puedo mandar la presentación y creo que por aquí diapositivas o les mando el link para que puedan profundizar, porque en realidad pues cada país tiene una propuesta con unos índices particulares y unas categorías particulares de acuerdo también a sus necesidades y a lo que necesitan ir mejorando y a lo que pues además no solamente tienen que mejorar, sino que ya habían mejorado pero quieren continuar mejorando, ¿no? Porque muchos estamos, digamos que en actividades o en procesos distintos en cada uno de los países. Entonces, básicamente, eso fue el ejercicio del COTS. Tomar todos esos índices de acuerdo también a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y de allí pues se sacó el índice de los ODS, que básicamente también tiene unas categorías particulares a partir de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que te comentaba con la primera pregunta que creo que hicieron, pues hay una
hay un desarrollo metodológico gigantesco. Pues básicamente son 2 capítulos que Coates hace de esto, explicando esa metodología, de dónde sacó los índices, por qué estos países, los 9 países que no estuvieron ahí registrados, pues cuáles le faltaron para ser parte de este análisis y por qué faltó esa información en ese país, un poco es el reto que tendrían ellos pues, por asumir, y pues los cuales fueron los que entregaron cada uno de los países para poder hacer digamos que este ejercicio de análisis de el cumplimiento, implementación y cumplimiento de los ODS. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta no tiene nombre, pero dice, ¿dónde podemos consultar los datos presentados? Súper. Si quieres, entonces, ¿cómo hago? ¿Te mando el link? Ok, porque creo que todos tienen ese interés. Yo lo tengo acá, entonces si quieres te lo paso y tú se los mandas para que ellos puedan acceder a ese informe. Lo tomé particularmente de 3 informes, pero esencialmente la parte de los índices y pues el índice Bravo de América Latina y el Caribe, pues es del COTS, sino que se complementan con información que había sacado la CEPAL y que había sacado como el Centro de Estudios sobre Deforestación. Entonces, pues les voy a mandar el link ya mismo, digamos, con Jorge, para que puedan, digamos, profundizar en la información y en los datos que hablé un poco a lo largo de la conferencia. Ya te lo paso entonces, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y hay una última pregunta. Dice, de Patricio Eduardo, en mi comunidad iniciamos un observatorio local. ¿Cómo podemos vincularnos con ustedes? Oye, buenísimo. ¿Eso es de qué país? Hola, ¿me escuchas? ¿Se fue? Sí, sí, te escucho. Bueno, entonces, básicamente ahorita nosotros estamos en convocatoria. Se corta un poco, pero voy a hablar un poquito más lento. Ahorita estamos en convocatoria y nosotros tenemos, pues si eres de otro país, tenemos una coordinación de asuntos internacionales. Con esta coordinación lo que hacemos es generar estrategias y alianzas con, digamos que instituciones internacionales, pero también nacionales, en pro de, digamos, generar trabajos en conjunto, complementarnos y todo esto. Entonces, igual, pues se me ocurre que puedo enviar esta convocatoria para que ustedes participen o se comuniquen conmigo. Yo creo que en algún punto les puede llegar mi correo, Jorge, no sé, puedo enviar mi correo para que empecemos a estar en contacto y generar esa alianza que ya tenemos con varias instituciones internacionales y nacionales en pro de fortalecer los procesos locales y los procesos nacionales. Entonces, pues no sé, Jorge, si se puede, pues pasar mi correo, pues la convocatoria del observatorio que está vigente, en caso tal de que sean colombianos, y pues empezar a establecer un contacto más directo para poder, digamos que empezar a trabajar en un de alianza. Pero es viable, o sea, hay un espacio, una coordinación particular que se encarga efectivamente de todo ese proceso de alianzas, que es asuntos internacionales. Perfecto, perfecto. Pues sin duda no pudimos cerrar de la mejor manera. Creo que estamos cerrando con broche de oro con Damaris Rosso. Y pues quiero cederle la palabra a Viridiana Hernández, coordinadora nacional de la Red Internacional de Promotores ODS. Amiga Viri, ¿estás por ahí? Hola Jorge, hola Damaris, sí, por aquí estamos. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Qué bueno, qué alegría poder compartir esta tarde con todos ustedes. En verdad estamos súper contentos de esta primera edición. Estamos muy felices de ver todo el entusiasmo que le pusieron todos los asistentes a lo largo de estos 5 días que nos han estado acompañando y que nos acompañaron durante esta semana para poder transmitirles todos estos conocimientos de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En verdad, siempre lo digo y lo recalco, en esta vida nos pueden quitar todo, menos nuestra voluntad para seguir cambiando el mundo, nuestra voluntad para seguir aprendiendo, nuestra voluntad para seguir creyendo en nuestros sueños. Y creo que ayer lo decía
decía Henry nos comentaba, ¿no? Muchas personas creen que la Agenda 2030 es una utopía, pero no, estamos soñando y vamos a hacerlo realidad. Y si tenemos voluntad, podemos lograr y llegar al 2030 y decir, ¿lo logramos o no lo logramos? Pero eso depende de todos nosotros, ¿no? Depende de todas las personas que se inscribieron, nada más de las 2,000 personas que pueden aportar su granito de arena a lo largo de estos 25 países que nos estuvieron siguiendo, sin importar el cambio de horario, sin importar las fallas técnicas del Internet, que cada día nos mostraban sus intereses y nos mandaban mensajes de cómo podemos seguir aplicando los ODS, cómo podemos seguir trabajando en ellos, ¿no? Y eso es de suma importancia y nos llena de muchísima energía a todos porque nos muestra que estamos interesados, que somos seres humanos interesados en cambiar esto, en cambiar este planeta, que estamos sumamente interesados de crear acciones que promuevan y que dejemos nuestro mundo mejor a las generaciones que vienen. Y no solo en el ámbito ambiental, ¿no? Sino en todos los ámbitos y las aristas que lleva la Agenda 2030. Y sin más, pues esto es fenomenal y quiero agradecer infinitamente a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos 5 días, a todas las organizaciones que estuvieron ahí presentes por apoyarnos en este proyecto. En verdad, muchísimas gracias, estimados amigos, muchísimas gracias por seguir aquí, por estar acompañándonos en esto y porque estamos seguros que esta primera edición no va a ser la única, sino es el parteaguas para crear grandes alianzas, para crear más ediciones de la Escuela ODS México, ¿no? Y siempre queremos contar con ustedes, con su participación y sobre todo con su entusiasmo para poder seguir adelante y avanzar en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sin más, Adamaris, queremos darte el reconocimiento total por compartir hoy en esta tarde todas las visiones que tenemos hoy sobre el interés que los chicos tienen para seguir trabajando en la Agenda 2030 a nivel regional. Si bien es cierto, el 2020 era un año muy prometedor, que íbamos a hacer grandes cosas, pero la pandemia nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió bastante, pero aún así son grandes retos y tú ya no los abarcabas a lo largo de tu ponencia, cómo vamos avanzando en la Agenda 2030 y los diferentes indicadores que se tienen. Y si bien es cierto, pues muchísimas personas están interesadas de saber cómo son o de dónde se toman esos indicadores y ya se los vas a compartir. Vamos a compartirlo, que vamos a compartir las ponencias. Ya Jorge ahorita nos va a decir cuáles van a ser las reglas para poder compartir todo ese material que tenemos preparado y preparamos con muchísimo cariño para todos ustedes. Adelante, Jorge. Súper. Y te iba a decir que en el chat acabo de poner el link. No sé si la gente puede acceder a él mientras ustedes pueden enviarle la información a los participantes. Sí, de hecho, los chicos en el chat pueden ver lo que acabas de publicar. Y también nosotros les vamos a enviar el material, les vamos a enviar las ligas, tanto para que puedan ver las diferentes conferencias que tuvimos a lo largo de la semana y para poder ver el cuestionario para poderse hacer acreedores de su constancia. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, Viri. Damaris, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y un gusto estar aquí con ustedes. Y nada más antes de cerrar, quisiera volver a repetir las reglas. Primero, todos sin excepción alguna tendrán que contestar el formulario de evaluación y aprobarlo para que se hagan acreedores a su constancia de participación. Mencionarles aquí que el formulario de evaluación se mandará esta noche al correo en el que se registraron cada uno de ustedes. Para aquellos que no alcancen a entrar a la plataforma o que no alcanzaron a entrar a esta plataforma, se les enviará por correo el link de acceso de Drive para que puedan ODS México. Y pues es un privilegio para mí estar aquí. Damaris, Viri, muchas gracias. Chicos que nos escuchan y que nos ven, no se pierdan la siguiente edición de la Escuela ODS. Estén atentos por ahí por la página porque si esa estuvo chida, la que viene se va a poner mucho mejor. Muchísimas gracias. De mi parte es todo. No sé si tengas algo más que decir, Viri, Damaris. Pues no, yo quería agradecer por la participación, por el espacio también y por la
pues sobre todo por la cantidad de preguntas interesantes. Me alegra que haya quedado la súper curiosidad de cómo se sacaron estos índices, porque yo también los revisé, digamos, exhaustivamente, dado que es un poco complejo poder unir todos los índices nacionales de cada uno de los países y hacer como el estudio ya para poder hacer uno más general. Fue un trabajo súper arduo en el COTS, pero creo que es muy valioso y que va a ser muy afortunado que lo puedan leer y digamos que tratar de pensar a la luz también pues de sus países, ¿no? Porque además hay unas secciones por cada país, es decir, hay una sección por Colombia que te dice cómo está en cada uno de los ODS, una sección de Costa Rica, una sección, sí, como que está todo, entonces es súper claro, no es complicado de entender y hay unas explicaciones, digamos, muy claras y concretas que nos permiten entender realmente pues cómo está la situación en América Latina sobre la implementación y cumplimiento de los ODS en nuestra región. Así es que efectivamente ahí les dejo el link y la invitación a que lo lean, que cualquier cosa pues estaremos compartiendo, dado que pues yo soy de la Universidad de los Andes y puedo generar, digamos, alguna especie de enlace entre el COTS y los interesados que quieran indagar aún más sobre este informe. Perfecto, perfecto. Pues otra vez. Muchísimas gracias, Damaris, muchísimas gracias. Ok, perdón. Muchísimas gracias por todo. En verdad queremos agradecerte. No, creo que problemitas de audio, no hay problema. Muchísimas gracias. Y siendo las 8 con 1 minuto, damos por concluida la primera sesión de la Escuela ODS, sin antes darles el más eterno agradecimiento por parte de la Red Internacional de Promotores ODS y de la Coordinación México, porque estamos seguros que vienen más escuelas ODS, que este es el inicio de grandes proyectos. Así es, así es. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. De nuevo recalco, no se pierdan la segunda edición de la Escuela ODS y pues nos estamos viendo por ahí. Muchas gracias.